La paradoja de la elección. En teoría, tener muchas opciones debería ser algo positivo. Nos da libertad, nos permite elegir lo que realmente queremos y nos ofrece la posibilidad de encontrar la mejor alternativa disponible. Sin embargo, en la práctica, ocurre algo curioso. Cuando tenemos demasiadas opciones, la toma de decisiones se vuelve más difícil y, paradójicamente, podemos terminar sintiéndonos menos satisfechos con nuestra elección. Este fenómeno fue ampliamente estudiado por el psicólogo Barry Schwartz, quien lo bautizó como la paradoja de la elección. Según sus investigaciones, cuando las personas enfrentan una gran cantidad de opciones, pueden sentirse abrumadas y experimentar ansiedad, dudas e incluso arrepentimiento después de elegir. Esto se debe a varios factores psicológicos. Uno de los principales problemas de tener muchas opciones es el costo de oportunidad percibido. Cada vez que elegimos algo, automáticamente estamos renunciando a todas las demás posibilidades. Si hay pocas opciones, este costo se siente menor, pero si hay muchas, nos invade la sensación de que podríamos haber tomado una mejor decisión. Por ejemplo, si vas a una heladería con solo 3 sabores, eliges uno y disfrutas tu elección sin mayores problemas. Pero si esa misma heladería tiene 30 sabores, es más probable que mientras comes tu helado, te preguntes si otro sabor habría sido mejor. Otro problema asociado a la paradoja de la elección es el fenómeno conocido como parálisis por análisis. Cuando hay demasiadas opciones disponibles, la mente se sobrecarga evaluando cada posibilidad. Esto puede llevar a que la persona posponga su decisión o incluso a que evite tomarla por completo. Un ejemplo común ocurre en las plataformas de streaming. Cuando hay cientos de series y películas disponibles, pasamos más tiempo navegando por el catálogo que disfrutando una película. Al final, la sobreabundancia de opciones nos deja insatisfechos, ya que el proceso de selección se vuelve agotador. Además, la alta expectativa juega un papel crucial. Cuantas más opciones tenemos, más creemos que debemos encontrar la elección perfecta. Esto hace que cualquier pequeña imperfección en nuestra decisión se amplifique y que nos sintamos decepcionados incluso cuando la elección fue buena. En lugar de disfrutar lo que elegimos, terminamos enfocándonos en lo que podríamos haber elegido. Curiosamente, algunas investigaciones han demostrado que las personas tienden a ser más felices cuando tienen opciones limitadas. En experimentos realizados, se ha observado que quienes eligen entre menos alternativas suelen sentirse más satisfechos y tienen menos arrepentimientos. En cambio, aquellos que deben tomar decisiones entre una gran cantidad de opciones, aunque racionalmente deberían estar mejor, terminan sintiéndose menos felices con su elección. En la vida cotidiana, esta paradoja se presenta en muchas áreas, desde elegir qué ropa comprar hasta decidir una carrera universitaria o incluso elegir pareja. En un mundo donde el acceso a múltiples opciones es cada vez más común, aprender a reducir las opciones y tomar decisiones de manera más intuitiva puede ayudarnos a ser más felices. Algunas estrategias efectivas incluyen establecer criterios claros antes de elegir, reducir la cantidad de alternativas de manera consciente y aceptar que la perfección en la elección es una ilusión. En definitiva, la paradoja de la elección nos enseña que más no siempre es mejor. Tener muchas opciones puede parecer una ventaja, pero en realidad puede convertirse en una carga emocional y psicológica. A veces, menos es más, y simplificar nuestras elecciones puede conducirnos a una mayor satisfacción y tranquilidad. La paradoja de la felicidad. Cuanto más la buscas, menos la encuentras. La felicidad es una de las metas más universales del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, filósofos, psicólogos y científicos han intentado descifrar su naturaleza y descubrir el camino para alcanzarla. Sin embargo, la paradoja de la felicidad sugiere algo intrigante. Cuanto más se persigue de forma directa, más difícil resulta alcanzarla. Esta aparente contradicción nos lleva a cuestionarnos la forma en que entendemos la felicidad y cómo nuestras acciones pueden, irónicamente, alejarnos de ella. En la actualidad, vivimos en una sociedad obsesionada con la felicidad. Libros de autoayuda, gurús motivacionales, redes sociales llenas de mensajes positivos y la constante presión por ser feliz han convertido la felicidad en un objetivo casi obligatorio. Sin embargo, quienes persiguen la felicidad de manera obsesiva a menudo terminan sintiéndose más insatisfechos y ansiosos.
Esto se debe a que, al enfocarnos demasiado en la búsqueda de la felicidad, empezamos a evaluar constantemente si realmente somos felices, comparándonos con los demás y generando una sensación de fracaso si no alcanzamos un estado idealizado de bienestar. Desde la psicología, esta paradoja se ha estudiado ampliamente. Algunos investigadores han encontrado que la gente que se fija metas concretas relacionadas con el bienestar, como construir relaciones significativas, practicar gratitud o encontrar propósito en sus actividades, tiende a experimentar más felicidad a largo plazo que aquellos que simplemente se esfuerzan en ser felices. Esto sugiere que la felicidad es un efecto secundario de vivir una vida con sentido, en lugar de un objetivo que pueda perseguirse de manera directa. La psicología positiva también ha explorado cómo las expectativas sobre la felicidad pueden ser contraproducentes. Cuando las personas creen que deberían sentirse felices todo el tiempo, cualquier emoción negativa se percibe como un fracaso. Esto no solo aumenta la frustración, sino que también puede llevar a una espiral de autocrítica y descontento. En cambio, quienes aceptan que la felicidad es un estado fluctuante y que las emociones negativas son parte natural de la vida, suelen experimentar un mayor bienestar en el largo plazo. Además, la cultura de la felicidad ha llevado a muchas personas a evitar situaciones difíciles o incómodas en su intento por mantenerse siempre en un estado positivo. Sin embargo, el crecimiento personal y la satisfacción profunda a menudo surgen de enfrentar retos, superar adversidades y experimentar una gama completa de emociones. Las dificultades pueden brindar significado y profundidad a la vida, algo que la búsqueda obsesiva de la felicidad muchas veces ignora. En términos filosóficos, esta paradoja ha sido explorada desde hace siglos. El filósofo John Stuart Mill, por ejemplo, afirmó que la felicidad no puede buscarse directamente, sino que es el resultado de comprometerse con algo más grande que uno mismo. Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, también argumentó que la felicidad es una consecuencia de encontrar un propósito y un sentido en la vida, no un fin en sí mismo. La clave para resolver esta paradoja parece estar en cambiar la forma en que pensamos sobre la felicidad. En lugar de buscarla como un objetivo final, se trata de enfocarse en vivir plenamente, en desarrollar relaciones significativas, en trabajar en proyectos que nos apasionen y en aceptar las emociones como parte natural de la experiencia humana. La felicidad, en última instancia, no es algo que se alcanza persiguiéndola, sino que emerge como una consecuencia de vivir con autenticidad y propósito. La paradoja de la autoestima. La paradoja de la autoestima surge de la aparente contradicción entre la búsqueda de una alta autoestima y las consecuencias que ello puede generar. En teoría, tener una autoestima elevada es visto como algo positivo, ya que se asocia con mayor bienestar emocional, confianza en uno mismo y mejores relaciones interpersonales. Sin embargo, cuando la autoestima se convierte en un objetivo en sí mismo, puede generar el efecto contrario: inseguridad, frustración e incluso problemas psicológicos. Uno de los aspectos más llamativos de esta paradoja es que las personas que intentan constantemente aumentar su autoestima pueden terminar sintiéndose peor consigo mismas. Esto se debe a que la autoestima se basa en la evaluación personal sobre el propio valor y éxito. Cuando una persona se enfoca obsesivamente en mantener una imagen positiva de sí misma, cualquier error, crítica o fracaso puede percibirse como una amenaza grave, lo que genera ansiedad e inseguridad. En lugar de desarrollar una autoestima sólida, la persona se vuelve más dependiente de la validación externa, lo que la hace emocionalmente vulnerable. La sociedad actual refuerza esta paradoja al promover la idea de que la autoestima es clave para el éxito y la felicidad. Desde una edad temprana, se enseña a las personas que deben sentirse bien consigo mismas y que deben trabajar en su amor propio. Sin embargo, esta enseñanza muchas veces se malinterpreta como la necesidad de sentirse siempre exitoso o especial. Como resultado, muchas personas buscan inflar artificialmente su autoestima a través de logros superficiales, redes sociales o comparaciones con los demás. Pero este tipo de autoestima es frágil y puede derrumbarse con facilidad cuando las circunstancias no son favorables. Otro problema que surge de la obsesión por la autoestima es que puede llevar a comportamientos narcisistas. Cuando una persona se esfuerza demasiado en sentirse valiosa y superior, puede desarrollar actitudes egocéntricas,
buscando la aprobación de los demás de manera constante o sintiendo la necesidad de demostrar que es mejor que los demás. Esto puede afectar negativamente sus relaciones interpersonales, ya que en lugar de desarrollar una conexión genuina con los demás, la persona se enfoca en alimentar su propia imagen. Curiosamente, las personas con una autoestima más estable y saludable no están constantemente preocupadas por su autoestima. En lugar de buscar validación externa o temer al fracaso, desarrollan un sentido de identidad basado en la autoaceptación y el crecimiento personal. Esto significa que no necesitan sentirse excepcionales todo el tiempo para valorarse a sí mismos. Aceptan sus defectos y errores como parte de su humanidad, lo que les permite mantener una estabilidad emocional más sólida. Para salir de la trampa de la paradoja de la autoestima, es fundamental cambiar el enfoque. En lugar de buscar una autoestima inflada basada en el éxito o la validación externa, es más beneficioso cultivar la autocompasión y la aceptación. La autocompasión implica tratarse a uno mismo con amabilidad, reconocer que el fracaso es parte del aprendizaje y entender que el valor personal no depende de la comparación con los demás. Las personas que practican la autocompasión suelen ser más resilientes, menos ansiosas y tienen una mejor salud mental en general. Esta paradoja nos enseña que la búsqueda obsesiva de una autoestima alta puede ser contraproducente. En cambio, el verdadero bienestar emocional proviene de aceptarnos como somos, con nuestras virtudes y defectos, sin necesidad de demostrar constantemente nuestro valor. La autoestima más fuerte y saludable es aquella que no necesita ser reforzada en todo momento, sino que surge de la seguridad interna y la autocomprensión. La paradoja del conocimiento. La paradoja del conocimiento de Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico en el que las personas con bajos niveles de habilidad o conocimiento en un área tienden a sobreestimar su competencia, mientras que aquellos con mayor conocimiento o experiencia suelen subestimar la suya. Esto se debe a que la ignorancia misma impide que los individuos menos capacitados reconozcan sus propias limitaciones, mientras que los expertos son más conscientes de lo complejo y vasto que es un determinado campo del saber. Este efecto fue identificado por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en 1999, quienes realizaron una serie de experimentos para demostrar que las personas con menor habilidad en ciertas tareas, como la lógica, la gramática y el humor, tendían a evaluarse mucho mejor de lo que realmente eran. Por otro lado, los más capacitados subestimaban su desempeño porque asumían que los demás también poseían un nivel similar de comprensión. La paradoja radica en que la incompetencia no solo lleva a errores, sino que también impide que los individuos reconozcan esos errores. Como resultado, aquellos que más necesitan mejorar suelen ser los menos conscientes de ello y, por lo tanto, no buscan aprender ni mejorar sus habilidades. A su vez, las personas más capacitadas pueden dudar de sus propias habilidades porque se comparan con estándares elevados y perciben lo mucho que aún les falta por aprender. En la vida cotidiana, este fenómeno se manifiesta en múltiples ámbitos. En el entorno laboral, algunas personas con baja competencia pueden mostrarse extremadamente seguras de sí mismas, creyendo que están desempeñando un trabajo excelente, mientras que aquellos con mayor experiencia pueden dudar de su propio desempeño porque saben que siempre hay margen de mejora. En el ámbito académico, los estudiantes que menos han estudiado pueden sentirse más confiados en un examen que aquellos que han estudiado en profundidad, ya que estos últimos son conscientes de todas las complejidades del tema. La paradoja de Dunning-Kruger también tiene implicaciones en la toma de decisiones y el liderazgo. Muchas veces, personas con conocimientos limitados pueden asumir roles de liderazgo o dar opiniones con gran convicción, mientras que aquellos que realmente comprenden la situación pueden dudar en expresarse por miedo a no tener todas las respuestas. Este desequilibrio puede generar problemas en la sociedad, ya que las voces más seguras no siempre son las más informadas, lo que puede llevar a decisiones erróneas o desinformación masiva. Para mitigar este efecto, es fundamental fomentar la autoconciencia y la educación continua. La clave está en desarrollar una mentalidad de aprendizaje en la que las personas acepten que siempre hay algo nuevo que aprender y que la verdadera sabiduría no radica en la certeza absoluta, sino en la capacidad de cuestionarse y seguir creciendo. Aquellos que logran reconocer su falta de conocimiento están en una mejor posición para aprender y mejorar, mientras que los expertos deben recordar que su conocimiento sigue siendo valioso, incluso si son conscientes de sus propias limitaciones. En definitiva,
La paradoja del conocimiento de Dunning-Kruger nos recuerda que la ignorancia puede generar una falsa confianza, mientras que el verdadero conocimiento conlleva humildad y una visión más clara de la complejidad del mundo. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la confianza en nuestras habilidades y la apertura para seguir aprendiendo y evolucionando constantemente. La paradoja del control. La paradoja del control plantea que cuanto más intentamos controlar una situación, menos control tenemos sobre ella. En nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones personales e incluso en nuestra propia mente, el deseo de controlar cada aspecto puede generar el efecto contrario al que buscamos. En lugar de proporcionarnos seguridad y estabilidad, el exceso de control a menudo trae consigo estrés, ansiedad, frustración y, paradójicamente, una sensación de descontrol aún mayor. En el ámbito laboral, muchas personas creen que controlando minuciosamente cada detalle de un proyecto pueden garantizar su éxito. Sin embargo, esta obsesión por el control suele generar un nivel de estrés tan alto que afecta negativamente la toma de decisiones y la productividad. En el liderazgo, ocurre algo similar. Un jefe que trata de controlar hasta el más mínimo detalle de lo que hacen sus empleados genera desconfianza y falta de motivación. Cuando las personas se sienten excesivamente supervisadas y sin margen de autonomía, su creatividad y compromiso disminuyen. Por el contrario, cuando un líder confía en su equipo y le da libertad para tomar decisiones, los resultados suelen ser más positivos. En las relaciones interpersonales, la paradoja del control se manifiesta cuando una persona intenta influir excesivamente en la forma de pensar o actuar de los demás. En una relación de pareja, por ejemplo, si uno de los miembros intenta controlar cada movimiento del otro, esto genera resistencia y distanciamiento en lugar de cercanía. El verdadero control en una relación se logra a través de la confianza, el respeto y la comunicación, no mediante la imposición. A nivel emocional, muchas personas buscan controlar sus pensamientos y sentimientos de manera rígida. Sin embargo, intentar suprimir o evitar emociones como la tristeza, el miedo o la ira suele hacer que estas emociones se vuelvan más intensas. La psicología ha demostrado que aceptar nuestras emociones en lugar de luchar contra ellas nos ayuda a procesarlas de manera más saludable y nos permite avanzar con mayor claridad. La paradoja del control también se observa en el ámbito creativo. Cuando alguien intenta forzar la inspiración o seguir reglas demasiado estrictas, puede terminar bloqueándose. La creatividad fluye mejor cuando se permite cierto grado de incertidumbre y espontaneidad. Grandes innovadores y artistas han logrado sus mejores obras cuando han dejado de lado el miedo al error y han aceptado la exploración libre de ideas. Aceptar la paradoja del control implica reconocer que no todo puede estar bajo nuestro dominio. Aprender a soltar el control en ciertos aspectos nos permite actuar con mayor claridad y eficacia en aquello que sí podemos manejar. La clave está en encontrar un equilibrio, estructurar, planificar y prepararnos, pero también ser flexibles y aceptar lo inesperado. Para manejar esta paradoja, es fundamental aceptar la incertidumbre. Comprender que el mundo es impredecible y que algunos factores siempre escaparán a nuestro control nos ayuda a reducir la ansiedad. Delegar responsabilidades y confiar en los demás nos permite trabajar en equipo de manera más efectiva. La flexibilidad mental nos ayuda a adaptarnos a los cambios sin sentirnos derrotados, mientras que enfocarnos en lo que realmente podemos controlar nos permite utilizar nuestra energía de manera productiva. Entonces, la paradoja del control nos enseña que, en muchas situaciones, soltar el control es la mejor manera de obtenerlo. En lugar de aferrarnos a la idea de que todo debe salir según lo planeado, es más útil aprender a navegar la incertidumbre con confianza y resiliencia. La verdadera sensación de control no proviene de intentar manejarlo todo, sino de aprender a fluir con la realidad, confiando en nuestra capacidad de adaptarnos a lo que venga. La paradoja de la memoria. La memoria, en apariencia, debería ser un depósito fiel de nuestras experiencias, un archivo mental que guarda con precisión cada evento que vivimos. Sin embargo, la realidad demuestra que la memoria humana es sorprendentemente maleable y, a menudo, poco confiable. La paradoja de la memoria radica en que, aunque confiamos en nuestros recuerdos para construir nuestra identidad y tomar decisiones, muchos de ellos pueden ser inexactos, incompletos o incluso falsos. Uno de los aspectos más desconcertantes de esta paradoja es que,
Cuanto más intentamos recordar un evento, mayor es la posibilidad de distorsionarlo. Esto sucede porque cada vez que evocamos un recuerdo, nuestro cerebro lo reconstruye en lugar de reproducirlo como una grabación exacta. En este proceso de reconstrucción, nuestras emociones, creencias y conocimientos actuales pueden modificar lo que recordamos, haciendo que un mismo evento sea recordado de diferentes maneras con el tiempo. Además, la memoria no solo se distorsiona internamente, sino que también puede ser influenciada externamente. La información que recibimos después de un evento puede alterar significativamente lo que creemos recordar. Por ejemplo, si alguien nos describe un acontecimiento de manera distinta a como lo vivimos, es probable que nuestra memoria incorpore esas nuevas versiones sin que nos demos cuenta de que el recuerdo original ha sido modificado. Este fenómeno es la base de los falsos recuerdos, en los que las personas están convencidas de recordar algo que nunca ocurrió o que sucedió de una manera distinta a la real. Otro aspecto paradójico de la memoria es que, aunque algunos recuerdos pueden desvanecerse con el tiempo, otros se vuelven más vívidos y persistentes debido a su carga emocional. Sin embargo, los recuerdos más intensamente recordados no son necesariamente los más precisos. Investigaciones han demostrado que los recuerdos asociados a eventos altamente emocionales, como accidentes o sucesos traumáticos, pueden contener errores significativos a pesar de la seguridad con la que las personas los recuerdan. Esta paradoja plantea un desafío en ámbitos como el sistema judicial, donde los testimonios basados en la memoria pueden ser poco confiables, incluso cuando la persona que recuerda está completamente segura de su versión. La paradoja también se manifiesta en la forma en que el olvido puede ser tanto un obstáculo como una ventaja. Por un lado, olvidar información importante puede generar frustración y dificultades en la vida cotidiana, pero por otro lado, olvidar ciertos eventos dolorosos o irrelevantes permite que nuestra mente se libere de una sobrecarga de datos innecesarios. De hecho, la memoria selectiva juega un papel crucial en nuestra capacidad para adaptarnos y avanzar en la vida. Si recordáramos absolutamente todo, nuestra mente estaría saturada de información irrelevante, dificultando nuestra capacidad de tomar decisiones rápidas y eficientes. La paradoja de la memoria también se relaciona con la percepción del tiempo. Los recuerdos de la infancia suelen parecer más extensos y detallados que los recuerdos de la adultez, aunque en realidad no vivimos más experiencias cuando somos niños, sino que simplemente nuestra mente procesa la información de manera diferente. Este fenómeno ocurre porque, a medida que envejecemos, muchas de nuestras experiencias se vuelven rutinarias y menos memorables, lo que da la impresión de que el tiempo pasa más rápido. En última instancia, la memoria no es un simple almacenamiento de información, sino un proceso dinámico y en constante cambio. Lo que recordamos no siempre es lo que realmente ocurrió, sino una versión reinterpretada por nuestra mente. Esta paradoja nos obliga a cuestionar la confianza que depositamos en nuestros propios recuerdos y a aceptar que nuestra percepción del pasado es mucho más subjetiva de lo que creemos. La paradoja del trabajo y el descanso. La paradoja del trabajo y el descanso plantea una contradicción fundamental en la vida laboral y personal. Cuanto más se trabaja sin descanso, menos productivo y eficiente se vuelve el trabajo, mientras que el descanso adecuado mejora el rendimiento general. Esto se debe a que el esfuerzo continuo sin pausas genera fatiga física y mental, reduciendo la capacidad de concentración, la creatividad y la toma de decisiones. A pesar de esto, muchas personas creen erróneamente que trabajar más horas sin parar es la clave del éxito, lo que conduce a agotamiento, errores y una disminución en la calidad del trabajo. La creencia de que el descanso es una pérdida de tiempo o un signo de debilidad se ha visto reforzada por la cultura del trabajo moderno, especialmente con la popularización de la hustle culture, donde la sobreexigencia y la falta de límites entre el trabajo y la vida personal son vistas como virtudes. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que las pausas estratégicas no solo mejoran la eficiencia, sino que también potencian la capacidad de resolver problemas y generar ideas innovadoras. Paradójicamente, las personas que se permiten tiempos de descanso suelen ser más exitosas y productivas que aquellas que trabajan sin parar. La paradoja también se manifiesta en la idea de que reducir la jornada laboral puede aumentar la productividad. Algunos países que han implementado semanas laborales más cortas han reportado un incremento en la eficiencia, una reducción del estrés y una mejora en la calidad de vida de los trabajadores.
Japón, por ejemplo, ha sido históricamente un país con una cultura laboral extremadamente exigente, pero empresas que han introducido descansos regulares y horarios más flexibles han notado un incremento en la creatividad y un menor índice de agotamiento. Esto demuestra que el descanso no es un obstáculo para el éxito, sino una herramienta esencial para alcanzarlo. El impacto del agotamiento por exceso de trabajo no se limita solo al ámbito laboral. La fatiga acumulada afecta la salud mental y física, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares. Además, la falta de tiempo libre impacta negativamente la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, ya que muchas ideas innovadoras surgen cuando la mente está relajada y en un estado de divagación. Es por eso que algunas de las mentes más brillantes de la historia, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein y Charles Darwin, defendían la importancia del ocio y la contemplación como parte fundamental de su proceso creativo. Otro aspecto interesante de la paradoja es que, aunque muchas personas sienten culpa por tomarse descansos, estos momentos pueden generar un impacto positivo en la productividad a largo plazo. Es común que alguien que trabaja muchas horas seguidas sienta que está avanzando, pero en realidad su eficiencia disminuye con el tiempo. Tomarse pequeños descansos cada cierto tiempo permite que el cerebro se recupere y mantenga niveles óptimos de energía y concentración. Para resolver esta paradoja, es fundamental cambiar la mentalidad sobre el trabajo y comprender que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en la productividad y el bienestar. Incorporar pausas estratégicas, fomentar jornadas laborales equilibradas y valorar el tiempo de ocio como una parte esencial del rendimiento profesional son estrategias clave para aprovechar al máximo el potencial humano sin caer en el agotamiento. En el ámbito empresarial, cada vez más compañías están implementando políticas de bienestar para sus empleados, reconociendo que un trabajador descansado es un trabajador más eficiente y creativo. En última instancia, la clave para resolver la paradoja del trabajo y el descanso radica en encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y la recuperación. La verdadera productividad no se basa en la cantidad de horas trabajadas, sino en la calidad del trabajo realizado y en la capacidad de mantener un estado mental y físico saludable a lo largo del tiempo. La paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia, formulada por el filósofo Karl Popper, plantea una cuestión central sobre los límites de la tolerancia en una sociedad democrática. En su obra, La sociedad abierta y sus enemigos, Popper argumenta que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, eventualmente será destruida por los intolerantes. Esto significa que, para preservar una sociedad verdaderamente abierta, es necesario que ésta se reserve el derecho de no tolerar la intolerancia. Aunque pueda parecer contradictorio a primera vista, la idea es que la tolerancia absoluta conduce a su propia desaparición si permite que ideologías o movimientos intolerantes crezcan sin oposición. Popper señala que la tolerancia debe aplicarse hasta el punto en que los intolerantes no recurran a la violencia o la supresión de otros puntos de vista. Sin embargo, si los intolerantes buscan eliminar la diversidad de opiniones, reprimir a los demás o imponer sus ideas a través de la coerción, entonces la sociedad debe tomar medidas para impedirlo. La paradoja no sugiere que se deba censurar automáticamente cualquier idea contraria o impopular, sino que es un llamado a la vigilancia y la acción cuando las ideas intolerantes se convierten en una amenaza real para la libertad de pensamiento y convivencia. En este sentido, la paradoja de la tolerancia plantea un dilema importante en la política y la filosofía social. Si una sociedad democrática defiende la libertad de expresión, ¿hasta qué punto debe permitir la propagación de discursos que promueven la destrucción de esa misma democracia? Popper advierte que si se permite que los intolerantes propaguen su mensaje sin restricciones, tarde o temprano ganarán suficiente poder como para eliminar la tolerancia en su totalidad. Esto se ha visto a lo largo de la historia con el ascenso de regímenes totalitarios que, en sus primeras etapas, aprovecharon la libertad de expresión para difundir sus ideas, solo para eliminar esa misma libertad una vez en el poder. Esta paradoja se relaciona con debates actuales sobre la libertad de expresión, la regulación de discursos de odio y la responsabilidad de las plataformas digitales en la difusión de ideologías extremistas. ¿Debería una sociedad democrática censurar a aquellos que promueven ideas peligrosas o confiar en que el libre intercambio de ideas permita que las mejores prevalezcan? Si bien el ideal democrático sugiere que todas las opiniones deben ser escuchadas,
La historia ha demostrado que los movimientos intolerantes no siempre juegan bajo esas reglas y, cuando tienen la oportunidad, eliminan a sus opositores. La solución que Popper propone no es un llamado a la represión indiscriminada, sino a una defensa racional de la tolerancia. Se debe permitir el debate y la confrontación de ideas, pero si los intolerantes recurren a la violencia o intentan acabar con la diversidad de pensamiento, entonces la sociedad tiene el derecho, e incluso el deber, de defenderse. Esto no significa caer en la misma intolerancia que se busca combatir, sino establecer límites claros que eviten que la democracia sea utilizada como un arma contra sí misma. En última instancia, la paradoja de la tolerancia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la libertad y la seguridad. Ser tolerante con todo puede llevar a perder la capacidad de ser tolerante en absoluto. Por ello, las sociedades deben encontrar un equilibrio donde se protejan los valores democráticos sin caer en la represión de la diversidad legítima de ideas. La paradoja de la motivación. La paradoja de la motivación plantea una contradicción intrigante en el ámbito de la productividad y el desarrollo personal. Cuanto más intentas motivarte para hacer algo, más difícil parece comenzar o mantener la acción. Se asume que la motivación es el punto de partida para cualquier esfuerzo, pero la realidad demuestra que este enfoque puede llevar a la inacción y la procrastinación. En teoría, deberíamos sentirnos inspirados para empezar una tarea, pero en la práctica, la motivación suele aparecer una vez que hemos iniciado el proceso, no antes. Esto contradice la creencia común de que primero debemos sentirnos motivados para actuar, cuando en realidad la acción puede ser la clave para generar motivación. Este fenómeno se explica a través de la inercia psicológica. Al igual que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que una fuerza externa lo mueve, nuestra mente suele resistirse a la acción hasta que damos el primer paso. Por otro lado, una vez que empezamos, el impulso generado facilita la continuidad del esfuerzo. Es por eso que muchas veces la parte más difícil de cualquier tarea es simplemente comenzarla. Una vez que superamos la barrera inicial, nos encontramos en un estado de flujo donde la motivación parece surgir naturalmente. Otro aspecto importante de esta paradoja es que el exceso de motivación puede ser perjudicial. Cuando una persona se obsesiona con sentirse motivada, puede generar ansiedad y frustración al no lograr ese estado ideal. En lugar de avanzar, se queda atrapada en una espera interminable, sintiéndose culpable por no tener el impulso necesario para actuar. Esto crea un ciclo de autopercepción negativa en el que la falta de motivación se convierte en una excusa para evitar responsabilidades, reforzando aún más la inacción. Además, existe el problema de la motivación condicionada a estados emocionales. Muchas personas esperan sentirse bien antes de empezar a trabajar en algo importante, lo que puede llevar a largos periodos de estancamiento. La verdad es que rara vez experimentamos un estado perfecto de inspiración en el momento exacto en que lo necesitamos. Si dependemos exclusivamente de la motivación emocional, nuestra productividad se volverá errática e inconsistente. Para superar esta paradoja, es fundamental entender que la motivación no es un requisito previo para la acción, sino una consecuencia de ella. En lugar de esperar a sentirse inspirado, lo más efectivo es adoptar el principio de actuar primero, motivarse después. Pequeñas acciones pueden generar impulso, lo que facilita la progresión hacia tareas más complejas. Crear hábitos y rutinas estructuradas también es una estrategia clave, ya que minimiza la dependencia de la motivación espontánea. Cuando una actividad se convierte en un hábito, se realiza de manera automática, sin necesidad de un impulso emocional para iniciarla. La paradoja del autoengaño. El autoengaño es un fenómeno psicológico fascinante en el que una persona se convence a sí misma de algo que, en el fondo, sabe que no es cierto. La paradoja del autoengaño radica en la aparente contradicción de cómo una persona puede simultáneamente ser tanto el engañador como el engañado. Si alguien sabe que está mintiendo, entonces no está engañado. Pero si realmente está engañado, entonces no debería ser consciente de la mentira. Esta paradoja ha sido objeto de debate en la filosofía, la psicología y las ciencias cognitivas, ya que desafía nuestra comprensión de la conciencia y la racionalidad humana. El autoengaño se manifiesta de diversas maneras en la vida cotidiana. Muchas personas tienden a minimizar sus defectos o a exagerar sus cualidades con el fin de mantener una imagen positiva de sí mismas.
Esto es especialmente evidente en situaciones donde se enfrenta una verdad incómoda o dolorosa. Por ejemplo, alguien que se encuentra en una relación tóxica puede convencerse de que su pareja cambiará, a pesar de la evidencia en contrario. Del mismo modo, una persona que ha fracasado en repetidas ocasiones en un proyecto puede justificar su falta de éxito culpando a factores externos en lugar de reconocer sus propios errores o limitaciones. Este mecanismo de defensa protege la autoestima y permite a las personas seguir adelante sin enfrentar la disonancia cognitiva que produciría admitir una realidad desagradable. A nivel cognitivo, el autoengaño se produce a través de sesgos mentales y mecanismos de filtrado de información. Las personas tienden a buscar y recordar información que confirma sus creencias preexistentes y a ignorar o minimizar aquella que las contradice. Este sesgo de confirmación refuerza el autoengaño, haciendo que la persona se convenza aún más de su falsa percepción de la realidad. Además, existe un proceso inconsciente en el que la mente reprime o reinterpreta ciertos hechos para hacerlos encajar dentro de una narrativa más aceptable. El autoengaño también tiene una dimensión social. En muchas ocasiones, las personas se engañan a sí mismas para evitar el rechazo o la desaprobación de los demás. Al adoptar creencias que son socialmente aceptables, aunque sean falsas, pueden integrarse mejor en un grupo o evitar conflictos interpersonales. Esto es común en contextos políticos, religiosos o culturales, donde mantener una cierta perspectiva puede ser más importante para la identidad personal que la búsqueda de la verdad objetiva. Desde una perspectiva evolutiva, el autoengaño puede haber surgido como una ventaja adaptativa. Si una persona cree genuinamente en su propia capacidad, incluso cuando las evidencias sugieren lo contrario, puede actuar con mayor seguridad y convencer a otros de su competencia. Esto puede mejorar sus posibilidades de éxito en situaciones de liderazgo, negociación o competencia. Sin embargo, el problema surge cuando el autoengaño se convierte en un obstáculo para el crecimiento personal. Si una persona se niega a reconocer sus propias debilidades o errores, pierde la oportunidad de aprender y mejorar. Superar el autoengaño requiere un esfuerzo consciente para cuestionar las propias creencias y confrontar la realidad de manera honesta. Esto implica estar dispuesto a escuchar opiniones contrarias, analizar los propios sesgos y aceptar la posibilidad de estar equivocado. La autoevaluación constante y el desarrollo de una mentalidad abierta son esenciales para evitar caer en esta paradoja. En última instancia, la paradoja del autoengaño nos recuerda la complejidad de la mente humana y la forma en que construimos nuestras propias realidades. Nos muestra cómo la necesidad de mantener una imagen positiva de nosotros mismos y de nuestro entorno puede llevarnos a distorsionar la verdad. Aunque en algunos casos puede ser un mecanismo útil para la estabilidad emocional, en otros puede impedirnos avanzar y enfrentarnos a la realidad de manera efectiva. La clave está en encontrar un equilibrio entre la autoaceptación y la autoconciencia crítica, permitiéndonos crecer sin quedar atrapados en ilusiones autoimpuestas.